Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Emprender con Vero. Como cada lunes tenemos un invitado o invitada especial aquí en Espacio Televisión y el día de hoy estoy sumamente contenta porque como les prometí el último programa, invité a mi contadora Blanca Carrillo que hoy nos va a explicar todo lo que se necesita contablemente y también fiscalmente para emprender. Cuando emprendemos, muchas veces nos preocupamos por las ventas, por el marketing, por la ubicación, por el dinero, pero lo último en que pensamos es en, ¿se necesita contador? ¿Qué régimen fiscal necesitamos para emprender? ¿Y cuántos impuestos vamos a pagar? La carga del IMSS. ¿Cuánto vamos a pagar de impuestos del IMSS? ¿Cuánto de impuestos federales? Y bueno, el día de hoy vamos a tener todo clarísimo con nuestra invitada. Pues bueno, te presentamos, Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte. Hola Vero, buenas tardes. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contenta, un poquito también nerviosa por esta primera entrevista, pero muy contenta de darles toda la información que todo emprendedor necesita. Muchas gracias. Blanca, ¿te puedes presentar, por favor, además de tu nombre, dónde te podemos encontrar, tus redes sociales y qué especialidad tienes? Mi nombre completo es Blanca Sofía Carrillo Limón. Ustedes me pueden encontrar en redes sociales. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, también en LinkedIn. Estamos en todos lados como Soy Conta Clara. Entonces, tenemos esta homogeneidad en todas las redes. Ya me pueden encontrar por mi nombre completo, Blanca Sofía Carrillo Limón, o con nuestras redes que les acabo de decir. Excelente, pues vamos a la primera pregunta que es para nosotros sumamente importante. Blanca, cuando vamos a aprender cualquier tipo de negocio, ¿qué es lo que necesitamos primero? Hablando, ¿qué hacer ante el SAT? Nos tenemos que registrar en el SAT como persona física, persona moral. ¿Qué necesito? ¿Un RFC o qué documentos? Algo así breve que nos des una idea, que le des a todos esos emprendedores que quieren abrir su negocio, ¿qué necesitan? Mira, lo primerito, digo, a través de mi experiencia de más de 15 años y en su momento pues también me tocó emprender a mí misma en nuestro negocio, en nuestra área de especialización que es principalmente devolución de impuestos. Yo soy contadora, tengo una maestría en auditoría y me especializo en tema de devoluciones de impuestos. Sin embargo, eso es un fin y para llegar a ese fin o ese objetivo necesitamos, como bien mencionas, elegir bien, estudiar nuestro negocio, saber cuál es la mejor opción y pues bueno, ahí viene muchísima información. Lo primerito que debemos de saber es que todos tenemos que estar inscritos en el en el Registro Federal de Contribuyentes. El famoso RFC, este registro nos tiene a todos los habitantes de México, digamos, y aquellos que estamos económicamente activos, tenemos este registro para el tema de pagar nuestros impuestos. Entonces, nuestro RFC se compone con algunos datos específicos de nuestros nombres, apellidos, fecha de nacimiento, y una clave única que nos da el SAT a cada uno de nosotros que se llama homoclave. Son los últimos 3 dígitos de tu RFC son esa homoclave que el SAT con eso te identifica que Vero es Vero y que Blanca es Blanca, ¿no? Uh-huh. De ahí se vienen otros trámites como son actualmente, porque en realidad antes no lo sabía, actualmente tienes que tramitar firma electrónica, tienes que tramitar sellos para facturación CFDI, tienes que tramitar, que tu constancia tenga tus datos actualizados, que estés localizado para el SAT y que te pueda fiscalizar de esta manera. Y pues la documentación para todos estos trámites básicamente es la misma. Necesitas acta de nacimiento o tus datos de nacimiento, tus datos de identificación, que puede ser el INE, tu CURP, súper específicos. Y en cualquier oficina del SAT, por ejemplo en Guadalajara, que tenemos 3 oficinas, en cualquier oficina del SAT te pueden ofrecer todos estos servicios.
Excelente. Blanca, y una pregunta, ¿lo puedo hacer yo sola o necesito a un contador? Mira, una historia breve, o sea, tú puedes arreglar todo lo que tú quieras, siempre y cuando sepas, ¿no? O sea, yo puedo abrir mi computadora y armarla y desarmarla, o puedo levantar el cofre de mi coche y ver Claro. qué puedo hacer, pero realmente yo considero que realmente tenemos que tener a los especialistas de nuestro lado. A lo mejor la similitud es muy exagerada, pero realmente debemos de cuidar nuestra salud financiera como cuidamos nuestra salud física, nuestra salud mental. Todo es prácticamente lo mismo. Entonces, realmente, sí puedes hacerlo solo. Tú ya sabes que la información en YouTube, en TikTok, en todos lados está a la orden del día, pero sí recomiendo un especialista para que sepas que lo estás haciendo bien. Ok, entonces yo lo puedo hacer sola, pero no quiere decir que esté bien y probablemente si no lo hago bien me voy a arriesgar a adquirir problemas a largo plazo, ¿verdad? Otra Correcto. pregunta, cuando yo voy a iniciar, si mi negocio es pequeño y si voy a tener alrededor de 0 a 10 empleados que son parte de las pymes y que es en lo que nos especializamos aquí para emprender, ¿qué régimen recomiendas darte de alta? Eso tú lo asesoras, le preguntamos a nuestro contador, nos acercamos contigo y tú nos dices, bueno, de acuerdo a las ventas que proyectas tener, te recomiendo que te registres en este régimen. Sí, realmente nuestra asesoría o nuestro servicio de asesoría fiscal y contable sí te incluye el elegir correctamente tu régimen. ¿Qué pasa? Todos traemos en la mente el famoso reciclo, ¿no? Y el reciclo porque pagamos muy poquito de ISR, pero recordemos que los impuestos tanto federales y estatales son variados. Realmente no estamos hablando nada más de pagar poquito ISR o pagar o no pagar el IVA. Entonces, realmente, para elegirlo, sí necesitamos hacer un diagnóstico específico de tu giro. Por ejemplo, hablemos de un médico, ¿no? A lo mejor el médico sí influye si tiene o no su propio consultorio. Influye si tiene ingresos por un patrón. Influye en qué etapa de su vida está. Tal vez tiene hijos, tal vez tiene un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. Influye en qué tipo de deducciones tiene que le puedan incrementar o disminuir el impuesto que va a pagar. ¿Qué actividades desarrolla que realmente pagan o no pagan? Y el ISR, ISR todos pagamos, pero perdón, me refería al IVA, ¿no? Hay algunas actividades que están exentas o que tienen tasa cero. Se analiza todo este conjunto y muchas veces no es reciclo tu mejor opción, aunque tenga una tasa preferencial. Entonces, para conocer estas ventajas y desventajas, sí tenemos que entrar a un diagnóstico específico de tu negocio, de tu giro, a qué te dedicas tú, si tienes ya una cartera de clientes o si lo que quieres es expandirte o llegar a un punto de venta deseado o esperado. Todo esto influye, pero realmente podemos dividirlo en dos grandes bloques. Regímenes que son para personas físicas y regímenes que son para personas morales o empresas. Para la empresa actualmente puedes tributar en dos, es el régimen general de ley y el reciclo si tienes hasta 35 millones de ingresos. Para personas físicas, que de repente son los que más me consultan, tenemos dos regímenes también, es reciclo con una tasa preferencial de hasta el 2.5% de ISR y el IVA 16, ese casi nadie nos podemos librar de él. Y también está el régimen de actividad empresarial, que es un poquito distinto en su cálculo, pero también tiene como sus bondades y sus temas asegúnes. Aunque la tasa es mayor, que va desde un 2% hasta un 35%, esta tasa se calcula con base en tu utilidad. Entonces, realmente pagas el impuesto después de cubrir tus costos y tus gastos inherentes a tu negocio. Entonces, realmente, como les digo, a veces reciclo no es tu mejor opción, pero sin temor a equivocarme, tenemos que
abrirnos y dar toda esta información a tu contador de confianza, pues para que te pueda sugerir la mejor opción. Claro, de lo contrario estaríamos cometiendo un error, así lo veo yo, si por nuestra cuenta tomamos la decisión de qué tipo de régimen. Blanca, aparte de todo lo que nos dijiste que tenemos que pagar y el ICR, el IVA, y bueno, que ya nos aclaraste que esos impuestos se van a pagar, es una tasa tributaria, pero una vez que ya se haya quitado todos los gastos, ¿verdad? Hay una situación de que a todos nos preocupa por la subida del salario mínimo, que a mí me parece muy bien que se eleve el salario mínimo, tiene sus pros y sus contras. Una cosa es que se suba siempre y cuando haya una producción de por medio o atrás de ese incremento. Pero a nosotros, a las pymes, en este caso nosotros que somos personas físicas, yo que soy persona física, ¿cómo nos aumenta en el pago del IMSS? Porque cuando nosotros emprendemos, muchas ocasiones no se toma eso en cuenta. Cuando vas a tener colaboradores que trabajen contigo, además de lo que les tienes que pagar, de la rotación de personal que hay, se tiene que pagar varios impuestos. A mí me gustaría que nos des un ejemplo práctico y real de si le pagamos a una persona, por ejemplo, en un restaurante le pagas a una persona lo mínimo más las propinas. Aproximadamente, ¿qué tipos de impuestos voy a estar pagando y cuánto voy a estar pagando por empleado por salario mínimo bajo el régimen de persona física? Bueno, aquí ya es asesoría completa, ¿verdad? Bueno, hay que aprovecharla. Mira, aquí es un tema, como ya bien lo indicas, digo, qué padre, qué bueno que sí sube el salario mínimo. No me quiero meter en temas como controversiales porque aunque el salario mínimo aumenta, muchas de las veces vemos que nuestro salario, nuestra bolsa no aumenta. Realmente esos acuerdos que tienes con un trabajador o con un contrato, digamos, por decir algo, ¿no? Yo soy contadora de empresa y toda la vida mi sueldo ha sido 15,000 mensuales. Pues bueno, aunque aumente el salario mínimo, yo sigo ganando 15,000 mensuales. Y estamos hablando, por ejemplo, de que por allá del año 2018, 19, el salario mínimo estaba en 100 pesos. Ese salario mínimo ha venido aumentando a lo largo de los años y creo que fue a partir del 2019 o 2020 que tuvo estos fuertes incrementos. Entonces, hago esa mención porque puede haber personas que, aunque estaban contratadas con un sueldo fijo, que pongámoslo en 10,000 pesos, un sueldo de 10,000 pesos son 333 pesos diarios. Un sueldo de 10,000 pesos a la fecha no ha tenido aumento conforme al salario mínimo. Tu salario mínimo actualmente está en 315.04 pesos. Y si tú ganas 10,000 pesos en 2024, 23, 22, 21, pues a ti realmente como empleado, como trabajador, no ves un aumento directo en tu bolsa. Quien tiene esa carga y quien tiene esa responsabilidad del pago de cuotas de impuestos y demás, pues viene siendo justamente quien emprende. Entonces, entrando un poquito en materia y hablando de este ejemplo, ¿no? Tenemos una persona, un empleado que le pagó 333 pesos diarios, su sueldo mensual son 10,000 pesos, estamos por arriba, un poquito por arriba del salario mínimo, porque el salario mínimo mensual actualmente está en 9,542 pesos. Estamos hablando de que este trabajador que gana 10,000 pesos o un salario mínimo, a nosotros como emprendedor o como patrón te va a costar sí tus 10,000 pesos de salario, pero increméntale cuotas, que las cuotas de seguridad social son aproximadamente el 30% del salario. Cuando hablábamos, como te decía, de, ¿sabes qué? El salario mínimo estaba en 100, pero yo le pago 10,000 pesos, pues a lo mejor tu cuota de seguridad social sigue siendo la misma, el 30%. El 30%, pues de esos 10,000 ya súmale 3,500 pesos, 3,200 mensuales.
Además de eso, tenemos las prestaciones mínimas de ley. Las prestaciones mínimas de ley son un aguinaldo de 15 días anuales. Es unas vacaciones que son 12 días pagados por año. Estamos hablando a razón de un día mensual. Estamos hablando también de la prima vacacional de esos 12 días, que es el 25%, lo cual son 12 días de vacaciones más otros 3 de prima vacacional, traducidos a dinero, ¿no? Y además tenemos tenemos impuesto estatal, que dependiendo del lugar en el que nos encontremos, en Guadalajara actualmente, en Jalisco actualmente está en el 3%. 3% del salario son otros 300 pesos más que se acumulan a tu costo de este trabajador. Y no dejemos de ver que de repente me ha tocado, y digo, no es nuevo, que nuestro sistema de salud no es el mejor. Entonces, realmente a nosotros como emprendedores o como patrones, de repente nos funciona mejor que se atiendan en clínicas privadas, y si uno como emprendedor les otorga esa prestación, pues ya, se te subió más, ¿no? Pero a números fríos y grandes rasgos, pues realmente... Vamos a hacer un corte comercial y en un momento regresamos. Vamos al corte. Regresamos a Emprender con Vero aquí en Espacio Televisión y seguimos con Blanca. Blanca, mientras nos terminas de explicar lo que estabas explicando, vamos a leer en un momento más un comentario que nos dejaron aquí en YouTube para que nos contestes, por favor, esa pregunta. Quiere decir que nuestro auditorio está interactuando. Qué gusto, me da mucho gusto. Y bueno, estaba en medio de decirles pues realmente cuánto nos cuesta. Un trabajador de 10,000 pesos mensuales pues nos termina costando prácticamente un 50% más. Es decir, si tú estás pensando o estás emprendiendo y realmente necesitas ayuda de 1 o 2 personas, considera que el sueldo que le pagues se va a ver incrementado en un 50% más, o sea, un empleado de 10,000 pesos te va a terminar costando 15,000 pesos. Esto con todos estos impuestos que les comento, y además decirles que, por ejemplo, el impuesto sobre nómina tiene fecha límite para pagarse, al menos en el estado de Jalisco, el día 12 del mes. Los impuestos federales tienen que cubrirse a más tardar el día 17 del mes, y lo mismo para las cuotas de seguridad social. Hay otra dinámica también, que de repente el SAT dice, bueno, ya sé que estoy cobrando mucho, y el IMSS también dice, estoy cobrando mucho. Dependiendo nuestro RFC, nos va a otorgar de 1 a 5 días adicionales para pagar estos impuestos, pero realmente yo lo que sugiero es págalo en su momento, págalo a tiempo. Si tienes 5, 4, 3 días adicionales, adelante, financiate, pero sí tener en cuenta que el cumplir, mejor dicho, el no cumplir en esta era, pues ya no es opción. Sí, porque si no después vamos a tener multas, ¿no? Y agrégale a los impuestos que tienes que pagar y una multa, imagínate. Y aparte la opinión que no sea positiva, porque bueno,
para hacer algún trámite gubernamental, como adquirir algún apoyo social o algún préstamo, en ocasiones te piden la opinión del SAT positiva, que por cierto la siguiente semana vamos a tener una invitada muy importante que es Marcela Cebes y nos va a explicar cómo acceder a programas sociales para que nuestro emprendimiento crezca o no cierre sus puertas. Y bueno, vamos a hacerte una pregunta, Blanca, que aquí una persona dentro de nuestro auditorio nos hizo. ¿Qué se puede hacer si se quiere cambiar de régimen? Obviamente, si tu empresa va a ir creciendo, vende más, sí. O por lo contrario, si las ventas disminuyen, tú también puedes hacer algún cambio de régimen fiscal y si es correcto y en qué caso se debe de hacer esto. Sí se puede cambiar el régimen fiscal. Recordemos que el Recico nació, si mal no recuerdo, en el año 2022. En el año 2022 se otorga esta facilidad. Antes existía otro régimen, previo a esto existía el régimen de pequeño contribuyente, o no sé por qué en México les encantan los acrónimos y en aquel entonces se llamaba REPECOS. Deja de existir los REPECOS y luego entra otro régimen que se llama régimen de incorporación fiscal, el llamado RIF. Al aparecer Recico, se hace un decreto en el cual desaparece RIF también, ya no existe REPECO, ya no existe RIF, ahora lo que existe es Recico, y Recico lo que nos ayuda es, como ya les decía, a una mejor tasa de ISR, aunque la tasa de IVA se queda igual. Y lo que pasó con muchos, que ya era, el segundo régimen es régimen de actividad empresarial. Entonces, ¿qué pasa? Que había, por ejemplo, abogados, restaurantes, tiendas de abarrotes, profesionistas, arquitectos, que no cabían en REPECOS, no cabían en RIF y estaban ya en actividad empresarial. Cuando aparece este régimen, que es Recico, no sé el porcentaje, pero muchos contribuyentes cambian de actividad empresarial a Recico. Y yo les decía en aquel entonces, se llama régimen simplificado de confianza, pero yo no confío mucho en él. Yo no confiaba mucho en él porque aunque te dicen, y era el gancho en su momento, vas a pagar 2.5% de ISR, era el 2.5% de tu facturación. Entonces, ¿qué pasa con esa tiendita de abarrotes que compra un producto en 10 pesos y lo revende en 11? Va a pagar impuestos sobre 11, pero realmente solo ganó 1 peso. Entonces, en el régimen de actividad empresarial, que sí pagas sobre la utilidad, tú nada más pagabas impuestos sobre 1 peso. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas en su momento y no analizaron su situación y no tuvieron este diagnóstico, se dejaron llevar y cambian de actividad empresarial a Recico, pero sin analizar este efecto. Entonces, la pregunta es, primero tendríamos que saber, la persona que está en el auditorio, ¿quieres cambiar de actividad empresarial a Recico? Sí se puede, siempre y cuando yo por orden, por empezar un año completo, porque para declaraciones y todos estos temas fiscales es mejor iniciar el ejercicio completo y terminarlo completo en un régimen. Sin embargo, si cumples los requisitos de Recico, sí puedes moverte de actividad empresarial a Recico. Y de la misma manera, recordemos que Recico es, nuestro régimen pequeño y actividad empresarial es cuando ya superas un tope que tiene Recico, que son 35 millones de pesos. Pero puede haber casos que aunque no rebases los 35 millones, tú digas, oye, yo me quiero cambiar a actividad empresarial porque está pasando este ejemplo de la tiendita que te estoy pagando sobre toda mi venta y pues realmente no estoy ganando lo que se necesita para cubrir ese impuesto. Que hablemos es 16% de IVA más 2.5% de ISR, es un 18% de tu venta que realmente no es tuyo. O sea, tu utilidad a lo mejor fue menor. Entonces, sí se puede hacer los cambios. Igual, lo que les he sugerido a lo largo de esta charla es analizar tu situación específica, tu edad en la que estás. ¿Sabes que soy soltero? No tengo seguro de gastos médicos, no tengo hijos en escuela, no tengo papás adultos, no tengo plan plan personal de retiro, no tengo nada. Pues a lo mejor sí vente a Recico, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo soy mamá y pago las escuelas y tengo un seguro y tengo
soy muy previsora y tengo plan de retiro, pues a lo mejor, aunque tengas más obligaciones, te beneficia mejor estar en actividad empresarial. Pero contestando brevemente a la pregunta, y después de todo este análisis, sí es posible que te puedas cambiar. Excelente. Blanca, también me gustaría hacer otra pregunta tomando una palabra que dijiste, un diagnóstico. Me gustaría que me dijeras cuáles son al menos 3 de los errores más comunes que tú ves al emprender. Bueno, una, nos queda claro que no existe un diagnóstico por una persona especialista en la materia, en este caso contable o fiscal. A mí se me ocurren algunas como, hay personas que no separan las finanzas personales de la empresa, bien lo decías ahorita, hay que hacer ese diagnóstico o mezclar las utilidades con tus gastos, no llevar una contabilidad formal o en muchos casos he visto que personas le tienen miedo a emitir una factura o le tienen miedo meterse en la formalidad de una empresa y no saben el daño que esto les va a ocasionar si no entran en la formalidad. Porque bien, claro, emprender no es cosa menor. Todos los temas que vamos a estar viendo aquí semanalmente son temas completamente aplicables a la vida real para que ustedes vayan viendo qué se necesita. Pero basándonos en esto, ¿cuáles son los 3 errores que tú ves más comunes en los emprendimientos, ¿no? En las pymes? Sí, mira, es triste porque digo, yo ya pasé por ahí, yo ya emprendí y muchas de las veces uno comete el error de no estudiar tu mercado en el sentido de realmente tengo un producto que sirve o un servicio que realmente se necesita y cómo lo vas a comercializar. Pero independientemente de eso, no evalúas o no ves la magnitud de las obligaciones que vas a adquirir. El tema de fiscalización actualmente está súper fuerte. Yo entiendo que la autoridad en su momento quiso facilitar las cosas para el emprendedor, pero realmente lo que ha pasado es que con tantos cambios, si bien no ha habido cambios en leyes o en el aumento de impuestos y demás, sí lo ha habido en la forma en que se fiscaliza. Hablamos actualmente de que tienes que para emitir una factura o un CFDI, debes tener sellos, certificados de sello digital. Este certificado de sello digital le permite a la autoridad rastrear las operaciones que tú le facturaste a tus clientes. Entonces, primero, ya estás vigilado, digamos, en tiempo real. Lo segundo es que al existir un CFDI con sus claves y usos del CFDI y que si pagó PUE, que si pagó PPD, todos estos temas han venido a un poquito complicar eso que a lo mejor antes sí podías hacer solo. Actualmente, cantidad de errores que ha pasado que me ha tocado ver, que tristemente contribuyentes que dicen, no, pues yo sigo este tutorial y yo lo hago solo, pues terminas haciéndolo mal. ¿Qué pasa? Mientras más datos lleva tu CFDI, más porcentaje o más probabilidad de error tenemos. ¿Qué pasa? Lo que yo sugiero es identificar realmente tu producto o tu servicio que vas a dar y encuadrarlo en una clave que realmente corresponda con lo que estás haciendo. Cualquier clave que se salga de ahí es una alerta roja para el SAT. Blanca, perdón, un paréntesis. A ver, clave en cuanto, porque bueno, cuando te das de alta en el SAT, sí. Con tu RFC, ahí te dicen qué tipo de negocio tienes, ¿no? Entonces, a lo que vas es, si yo tengo restaurantes, yo estoy dada de alta como restaurantes con servicio de mesero. Entonces, si yo cometo un error desde origen, desde que me estoy dando de alta, a lo mejor como cantina o solo restaurante, desde ahí también puede ser que me perjudique a largo plazo, ¿verdad? ¿A eso te refieres, ¿no? A eso me refiero. Mira, actualmente hay un catálogo de claves porque lo que pasó con es otra historia un poquito larga, pero la vamos a resumir. A través de los años, y esta fiscalización no es nueva, no es del 2026 ni 2025, el tema de implementación de CFDI empezó desde 2012. En 2012 teníamos 3 formas de hacer facturas, las de papel, la CFD y la CFDI. La CFDI es comprobante fiscal digital por internet.
¿Qué pasa? Que nos quedamos con este último y es con este último con el que se está fiscalizando. Para llegar a este momento, la autoridad tuvo que desarrollar catálogos. Son catálogos de claves de los servicios. Por ejemplo, la clave del servicio para mí, que soy contadora, el servicio de contabilidad tiene la clave 80-80-100, ¿no? Ok. El servicio de restaurantes tiene la clave 2500 o 805, vamos a pensar. ¿Qué pasa cuando Vero, porque no sabe o porque no le entiende o porque buscó servicios de meseros y le aparece el servicio de meseros en la clave 5000? En esa clave 5000 no va tu servicio, va en la 2500. Entonces, como se mete uno y dice, servicio de meseros es la 5000, le pones la 5000 y en automático eso es una alerta roja para el SAT porque dice, pero es un restaurante con meseros que debería estar en la clave 2500 que está facturando en la 5000. Entonces, son catálogos de código postal, de ciudades, de estados, de servicios, de productos, de un montón de cosas que lleva tu CFDI y que a través de estas claves es como analiza el SAT toda tu información. Entonces, estamos viendo muy continuamente y de hecho es una de las líneas de análisis del SAT, el hecho de que la clave que tú muestras, que es de 8 dígitos por lo regular, que esa clave que tú pones en tu CFDI esté estrictamente relacionada con la actividad que tienes en tu constancia de situación fiscal. Entonces, cuando me refiero a que un gran error que cometen es ponerse a facturar sin saber, es a esto. Ese es el primerito. El segundo, obviamente, no considerar los costos, como ya lo habíamos mencionado, de tu operación. De repente Blanca se puso a vender sus servicios contables en 100 pesos y pues sí, tu traslado, tu escuela, tu curso de capacitación anual, pues ya 100 pesos ya no salió tu servicio, o sea, al contrario, le pusiste, ¿no? Pero creo que realmente son los principales, contablemente hablando. Y pues es ahí donde entramos de repente nosotros los contadores, que son asesorías, que son apoyos, que son programas de socialización, que es ve a mi TikTok para que revises lo que te estoy diciendo de facturación, lo que te estoy diciendo de tu constancia, lo que te estoy diciendo de tu opinión de cumplimiento, para tratar de mitigar todos estos efectos adversos que la fiscalización automatizada tiene para todos nosotros. No, bueno, pues definitivamente es una especialidad la contabilidad y sobre todo de tema fiscal, entonces jamás lo hagas por tu cuenta. Blanca, ¿alguna recomendación de planificación fiscal? Por ejemplo, que nos puedas decir qué gastos puedo deducir, porque yo veo que hay personas que piden factura para todo. Inclusive yo te he preguntado, oye Blanca, pido factura porque compré este nuevo activo y en ocasiones tú me has dado alguna recomendación de sí o no, y me gustaría entonces que nuestro auditorio sepa qué gastos sí se pueden deducir, cuándo pedir factura, cuándo no, y cuál es la importancia de si es bueno facturar todo o no. Bueno, esa es otra pregunta interesante porque yéndonos al estricto rigor, puedes facturar todo lo que es inherente a tu negocio. Vamos a volver a lo mejor con la tiendita de abarrotes, ¿no? La tiendita de abarrotes compra todos sus productos, pide factura, ¿no? La tiendita de abarrotes le paga al empleado, paga transporte, a lo mejor el taxi para llevar y traer sus productos, paga la renta, paga la luz, paga a lo mejor un sistema de seguridad para resguardar todo lo que tiene ahí. ¿Sabes qué? Compra refrigeradores, o sea, en este ejemplo de una tiendita, por ejemplo, está erróneo completamente que de repente compres una estufa. O sea, ¿cómo analizas o cómo asocias que una estufa tiene una relación directa con una tienda de abarrotes, ¿no? Claro. Todo lo puedes facturar, pero como bien dices, ¿sabes qué? Yo facturo la coca, la carnicería, la pastelería, las galletas, facturo todo, ¿no?
Pero de repente se llega el fin de mes y facturaste 100,000 pesos en compra, pero, oh sorpresa, no facturaste a nadie, nadie te compró, ¿no? Ese es el gran error en el que caemos, que de repente dices, no, pues que me facturen todo porque todo lo estoy comprando y sí es un gasto de mi negocio, pero luego este efecto que dice que puede ser un foco rojísimo para el SAT es, sí, ¿cómo compraste 100,000 pesos de mercancía? Y, ajá, ¿a quién se la vendiste? No vendiste nada, o ¿dónde está tu ingreso? O ¿cómo hiciste para comprar todo esto si me estás diciendo que no tienes un ingreso relativo a todos esos gastos? Entonces, sí se puede deducir, de hecho, todo lo que esté relacionado y que sea indispensable para la operación de tu negocio lo puedes facturar, pero ojo, cuidando que ese gasto tenga un ingreso correlacionado. Si de repente no tienes esta correlación, pues la verdad no es que seamos presa fácil, sino que nosotros mismos le estamos diciendo al SAT, oye SAT, mira, aquí estoy, no tengo todo en orden, ¿no? Entonces, no se debe de facturar todo, solo lo relativo o lo indispensable para tu negocio, ¿no? Y siempre y cuando también tú estés emitiendo facturas. Blanca, pero si mis clientes no me piden facturas. Mira, independientemente de que nos pidan factura o no los clientes, al cierre de mes, o de hecho la autoridad te da esta facilidad de hacer un cierre diario, un cierre semanal, un cierre mensual de lo que fueron todas tus ventas. ¿Sabes qué? Yo por mi calidad de tiendita, pues en realidad no me piden factura, pero tú tienes tu control de lo que vendiste en el día, en el mes o en la semana, y al final de cada periodo tienes que emitir un CFDI reconociendo el impuesto de esas ventas y generando ese ingreso que le va a dar esa razón de negocio a tu negocio. Ahora sí que no hay, ahora sí dicen, ¿no? Yo no sé, pero dicen que no hay negocio que pierda toda la vida, o sea, realmente llega un momento y por lo regular pasa cuando recién inicia, ¿sabes qué? Le estoy invirtiendo mucho y no sé si voy a pegar o no, o hay pocos clientes y a lo mejor sí pierdes, pero pues no puede uno tener unas pérdidas generalizadas porque ahora sí que dicen negocio que no deja dejar. Entonces, el SAT aplica la mismísima fórmula, oye, ¿esto es negocio para ti o no es negocio para ti? Porque si no es para ti, veamos al SAT como tu socio, que no nos da nada, pero le tienes que enterar su parte, ¿no? Y su parte son los impuestos. Ok, bueno, entonces, como conclusión a este tema es que el SAT nos está observando en todo, entonces, si tú empiezas a facturar, obviamente vas a ser, pues, observado Blanco. por el SAT y te van a decir, bueno, ¿dónde estás facturando si tú no me estás comprobando todos tus ingresos, Es ¿no? correcto. O me ha pasado, digo, ya como para cerrar este tema, que de repente los emprendedores somos, pecamos a veces de querer saber todo y de que yo puedo sola y este es mi negocio y yo sé cómo va mi negocio, pero me ha tocado emprendedores que de repente facturan lo que compran con su tarjeta de crédito, ¿no? Oye, facturé la pintura de mi casa. Bueno, tenemos cómo relacionarla a lo mejor también con tu negocio, pero si es una tiendita y está arrendada, pues en teoría tú no tendrías por qué estarle haciendo mejoras o mantenimiento a tu local que tú estás arrendando. ¿O qué pasa también? Que compran, pues que la ropa, los regalos de Navidad, cosas que realmente no son de tu negocio. Y yo les digo, mejor no se arriesguen, así como lo haces tú, sabes que, oye, contadora, esto sí, esto no. Y yo sé que muchas veces da mucha pena porque realmente quien va con psicólogo sabe que te tienes que abrir y decirle realmente tus problemas, pues los contadores somos También. igual. Al contador le tienes que decir, ¿sabes qué? Hice esta compra, la facturo o no la facturo, voy a comprar esto, tengo este proyecto, voy a comprar este activo, que haya esa comunicación y esa fluidez para que el contador te pueda asesorar correctamente. Oye, qué importante este tema que estás tocando, la confianza, que el contador tiene que ser como un psicólogo, porque si le estás mintiendo y no le estás diciendo la verdad, no va el contador a hacer una estrategia adecuada para tu negocio, ¿no? Y sí hay mucha gente que le da vergüenza decir, oye, compré esto y ¿qué hago, no? O que facturan cosas y luego no te lo dicen
y en el momento tú de estar haciendo las declaraciones, pues ahí te brinca, ¿no? Porque Claro. si facturamos algo a nuestro nombre con nuestro RFC, el SAT sabe porque sabe, ¿verdad? O sea, eso es Ya lo sabe. definitivo. Sí, ya lo sabe. Blanca, ya casi estamos en el cierre, se va rapidísimo el tiempo, pero Sí. a mí me gustaría que nos des algunos consejos de oro. Cuando emprendes, tomas en cuenta muchos factores que ya lo he estado mencionando en este programa y en el anterior, pero la contabilidad o las obligaciones, la carga fiscal no. ¿Qué recomiendas a alguien que va a empezar con su negocio? Aparte del consejo de oro que nos diste de conoce bien a tu mercado, conoce bien a tu producto para ver si vas a vender, pero que el auditorio y los que quieran emprender no se vayan a asustar, porque muchas personas inician un negocio, pero sin darse de alta en el SAT, porque dicen, no, es que voy a pagar impuestos, pero también eso trae obviamente un perjuicio de que no vas a crecer, porque habrá clientes que te piden facturas, no podrás participar en algunos tipos de programa, no tendrás incentivos fiscales y cuando un empleado te pida seguridad social tampoco se la vas a dar y bueno, es una serie de cosas increíbles. ¿Cuáles son tus recomendaciones, digamos, de oro para el que va a emprender en este tema contablemente? La primerísima, y que ya lo he dicho en muchos episodios, digamos, de mis redes sociales, el primerito es el IVA no es tuyo. El IVA de cualquier factura y de cualquier ingresos que tengas, no te lo gastes. El hecho de que llegue a tu cuenta bancaria y esté disponible para ti no significa que lo puedas utilizar. Al menos no cuando vamos empezando, porque realmente cuando vas empezando sí necesitas esa liquidez, pero sale muy caro el hecho de tener esa deuda con el SAT. De repente, recordemos que ese impuesto a lo mejor lo cobraste el 1 de enero, pero lo vas a pagar hasta el 17 de febrero y tú dices, bueno, lo uso, lo muevo, lo jineteo, lo presto, lo mando y el 17 de febrero veo, ¿no? ¿Cómo pagar? Pero pues el 17 de febrero ya tienes otros compromisos, ya tienes otras compras que hacer, ya tienes otras cosas a las cuales le tienes que mandar tu flujo y es ahí cuando empieza el desorden. ¿Por qué? Porque para esa fecha ya no tienes para pagar ese impuesto, ya no tienes para cubrirlo y recordemos que el SAT es como cualquier institución financiera, nos cobra por impuestos atrasados algo que se llama actualización, que es el aumento del valor del dinero en el tiempo, que dice, ¿sabes qué? Tú me lo debiste haber pagado el 17 de febrero, pero me lo estás pagando en diciembre, págame una actualización porque ese dinero de febrero pues ya te cuesta más ahorita en diciembre. Esa es una. Y la segunda, que la tasa de recargo subió este año 2026 de 1.47% mensual a 2.07% mensual. Es decir, saca cuentas de si debes 100 pesos de impuesto y no lo pagaste en febrero, a lo mejor para diciembre ya debes 124 pesos. Entonces, sí está caro porque al final instituciones bancarias están casi trabajando a la misma tasa. Y aparte el temor, la molestia, acuérdense que tienen su alta de buzón tributario y en el buzón tributario te están molestando de que no has pagado tu declaración de enero, no has pagado tu declaración de febrero y así un montón de alertas que tiene el SAT, ¿no? Además de que, como ya mencionaste, tu opinión de cumplimiento ya está negativa porque no has pagado los impuestos de enero a diciembre. Te cierran los accesos incluso hasta instituciones bancarias que te dicen, a ver, tráeme tu opinión, con proveedores, ya no se diga, o sea, ¿quieres que te den un crédito? Ah, sí, préstame tu opinión de cumplimiento negativa. ¿Y cómo va uno con la carta de, mira, no le pago al SAT? Claro que no nos van a dar crédito esos proveedores, entonces la primerita es no financiarse con el SAT, realmente el SAT ya cuesta muy caro financiarte y no pagar el impuesto a tiempo, pues nos trae más consecuencias, ¿no? Y la segunda, que a mí me gustaría también decirles, es analizar la opción de sí tener un profesional a tu servicio, ya sea un contador, un abogado, dependiendo el área de venta en que te encuentres, productos o servicios. Y yo sé que cuando uno va emprendiendo dices, no tengo para pagarle a un contador, me va a ayudar mi tío, me va a ayudar mi hermana, me va a ayudar X familiar, pero en la práctica he visto que
como es tu propio familiar, no tienes cómo exigirle, ¿no? O como no te cobra lo que debería de cobrarte un profesional, pues ¿a quién le reclamas de que tu situación fiscal esté mala, de que te estén llegando avisos, de que no tienes esa confianza y no hay como pagarle a un profesional que te ayude, que te avale y que te diga, tu situación está bien por esto, por esto, por esto, o tu situación está mal, corrige aquí, aquí y acá. Entonces, por más barato que nos salga, yo sugiero cuidar esas relaciones y contrata a un profesional al que le puedas exigir lo que tú necesitas para tu negocio. Sí, Blanca, qué importante el consejo que nos estás dando porque cuando se emprende, muchas personas acuden a familiares a que les ayuden a atender, a que les hagan el diseño de su negocio, que es algo tan importante, a que les lleven la contabilidad a cambio de que se los hagan gratis. Y la verdad es que basándome en mi experiencia, nada es gratis, ¿eh? Se tiene que hacer un pago por un servicio precisamente con una persona especializada para que de entrada lo haga bien, te asesore bien y tengas la confianza de hacerle cualquier pregunta o pedirle cualquier asesoría porque estás pagando eso. Muy bien, Blanca, antes de terminar, me gustaría que nos vuelvas a recordar tus redes sociales, dónde te podemos encontrar y también si mencionan que nos vieron desde Espacio Televisión en Emprender con Vero, les puedas dar alguna asesoría por videollamada o algún tipo de situación que tú no te sientas comprometida, pero para que sea de aquí del auditorio de Emprender con Vero. Sí, Vero, muchísimas gracias por la invitación. Nuestras redes sociales son, soy Conta Clara en TikTok, soy Conta Clara en Instagram, soy Conta Clara en YouTube, soy Conta Clara en Facebook. Síganos en nuestras redes sociales, la verdad que hay muchas cápsulas que a ustedes les pueden servir y claro que tenemos promociones, digamos, para Espacio Televisión. Nosotros tenemos un servicio que vendemos que es el diagnóstico especializado. Si tienes todas tus claves, si tienes mínimo tu firma, podemos avanzar con eso. Si tenemos un precio preferencial, sí escríbanos, cuando nos escriban, díganos que nos vieron aquí en Espacio Televisión, en Emprender con Vero, y claro que les podemos dar un precio preferencial. Realmente tenemos una campaña que incluso la van a poder ver ustedes en nuestras redes sociales y sobre todo en WhatsApp. Si nos contactan al 33 32 18 47 51, a través de WhatsApp tenemos una opción que es asesoría gratuita. Esa asesoría se compone, digamos, de una llamada de 15 minutos para ver tus temas específicos y si tu análisis así lo requiere y están interesados en este diagnóstico, sí van a tener un descuento. Bueno, perfecto. Ya comprometimos aquí a Blanca, que es mi contadora también, por cierto, para que les dé un precio especial si quieren alguna consulta y que, bueno, como conclusión es indispensable que tengan un muy buen contador o contadora para su negocio. Es parte del plan de negocios que tienes que hacer antes de emprender. Blanca, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el auditorio. Nos vemos el próximo lunes, como les comenté, con Marcela Cebes, que es una persona muy importante ya que nos va a platicar de todos los programas que existen en Guadalajara para emprender y también para si se puede rescatar algún negocio, dónde acudir, qué asesoría nos pueden dar, porque de repente nosotros acudimos a préstamos, pero también hay programas sociales que te ayudan a rescatar o a impulsar tu negocio. Esto es Emprender con Vero, aquí en Espacio Televisión, y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Blanca. Gracias a ti, Vero, gracias a todos. Los esperamos en Conta Clara. Gracias.